¿Cuántas mamás celebran que iniciamos el año escolar? Bien. Así que en prebásica, básica, jardín infantil, media, enseñanza superior y para quienes también volvieron a trabajar, se terminaron las vacaciones y comenzaron también su año escolar. Perdón, me estoy despidiendo porque Víctor Castillo se va al norte en su nueva jornada de faena, ya me decía, chao y lo bendecimos. Y vamos a orar y queremos orar también por nuestros asistentes de educación, administrativos, profesores, profesoras, administrativos también. Pero el domingo pasado dijimos, vamos a orar por ellos y los vamos a enviar como embajadores. ¿Se acuerdan? Embajadores del reino de Dios sobre estos lugares. Porque portamos la vida del Espíritu, somos hijos y portamos el reino de Dios. Y como iglesia vemos las dificultades que están pasando, en las situaciones que están pasando en los colegios, en las universidades y en todo lugar, y eso ha sido de siempre. Y me acuerdo cuando era más jovencito, cuando tenía 17 años, hace poco, y estábamos allí para poder entrar a estudiar. Y se oía siempre esto: los chicos se van a la universidad y los perdemos. Aprovechemos los chiquillos en la iglesia porque después se van a la universidad y los perdemos, porque el ambiente de la universidad y todo. Pero eso ha estado siempre. El tema es cómo formamos a nuestras generaciones para enfrentar el día a día, ¿no? Para poder ser parte de vivir el reino de Dios en el corazón profundamente, y donde estemos vamos a vivir de esa manera. Como cuando hablamos hace poco de Daniel en Babilonia. Así que esta oración lo vamos a hacer al final. Quiero compartir algo frente de la bendición y que nos pueda llevar a orar luego proféticamente sobre nuestras nuevas generaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Vuelvo a insistir en esto, que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y tenemos a veces también, no consideramos lo que hablamos. Y a veces una oración la desestimamos. Pero a veces creemos porque solo porque oraron por nosotros, entonces ya está todo hecho, ¿no? Voy a la oración para pasar de curso, para ser el mejor alumno, para que me vaya bien, pero no tomo un cuaderno en todo el año. Dios te da gracia y sabiduría para poder estudiar, para poder tener las capacidades en ciencias, en letras, en arte. ¿Amén? ¿Sí? Sí. Entonces, porque hay un don de Dios para todos nosotros, para poder desarrollar esto. Hay gracia de Dios en esto. Entonces oramos para que este favor de Dios que está para los hijos pueda desatarse. De tal manera que cuando estemos escuchando a un profesor o estés entregando una clase, cuando estés leyendo lo que te piden que puedas leer y estudiar, va a haber de Dios algo que te va a dar claridad, entendimiento y sabiduría. ¿Cuántos lo han experimentado, no? Que a veces estábamos allí, que no entendíamos alguna materia o alguna enseñanza y pedimos a Dios revelación y pedimos a Dios sabiduría y como que se despeja algo, ¿no? Se entiende, como que se conectan las cosas, como que se entiende de la nada que 2 más 2 es 5. Pues parece tan despierto, ¿verdad? Se entiende. Entonces, quiero que entendamos esto, ¿no? Que lo que vamos a orar, hay un favor de Dios. Lo vamos a enviar, decimos como iglesia, como embajadores, para que no trancen, para que vivan el reino. Hay compañeros y compañeras que seguramente necesitan mucho de Dios. Y ustedes, cada uno de nosotros, en esos lugares, en esos espacios, podamos ser estos embajadores del reino, amando, no juzgando, pero llevándolos a Cristo, una palabra, amando, primero que todo, vuelvo a insistir en eso, honrando, respetando y siendo luz en estos lugares. ¿Ya? Entonces, a través de lo que los padres les enseñamos y la iglesia les enseña, marcamos una diferencia y llevamos el reino de Dios. Podemos ver gente siendo sanadas en estos establecimientos, restauradas en estos establecimientos.
No tan solo para los que estudian. Aquí me estoy enfocando un poquito a los que van a las aulas este año. Pero donde trabajamos, donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos, somos embajadores del reino de Dios. Amén. Amén. Por eso quiero, por un lado, que nosotros podamos orar como iglesia por nuestros hijos y por nuestros hermanos. Pero ¿cuántos padres bendicen a sus hijos? ¿Cuántos padres tienen el entendimiento que lo que tú declaras sobre tus hijos, sueltas, digo padre, mamá o papá, papá o mamá, ¿no? Sueltas una bendición y declaras y desatas un destino para tu hijo? ¿Cuántos papás desde pequeños le dicen, guían a sus hijos en el camino? Siempre transamos este texto solo en cómo van a conocer a Dios. Instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Y normalmente lo llevamos en la vida del Espíritu, y está bien. Qué rico que como padres o como mamá, el mayor desafío, el primer desafío es hacer de nuestros hijos discípulos que sean imitadores de nosotros como nosotros de Jesús, y puedan caminar y soñamos con una nueva generación. De hecho, todo lo que estamos haciendo, todos los proyectos que estamos haciendo, miramos para la iglesia, para el hoy de la iglesia y para el mañana de la iglesia. Canso con esto, pero yo lo he dicho en muchas oportunidades. Miro a los jóvenes, miro a los niños y digo, ¿cuándo van a ser los pastores de las nuevas generaciones? Cuando ya nosotros pasemos. Los nuevos líderes, ¿no? Que van a llevar la iglesia a mantener la iglesia bíblicamente y espiritualmente en los tiempos que se nos vienen. Amén, iglesia. Por lo tanto, no tan solo hacemos iglesia porque hoy necesito de Dios, sino miramos hoy, pero también el mañana. Por eso pregunto, ¿cuántos papás bendicen a sus hijos? ¿Cuántos padres al quedar embarazados, ¿no? Porque aunque la mujer queda embarazada, nos sentimos los padres, también sentimos eso, ¿no? Somos padres, estamos esperando un hijo. No sentimos los dolores de parto, pero ayudamos, ¿no? Ayudamos. Amén. Pero ¿cuántos papás, cuando ya están embarazados, ¿no? Oran al Señor para decir gracias por el hijo o la hija que viene? Señor, ¿y con qué propósito viene? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el diseño tuyo para ellos? ¿Cuántos padres lo han hecho? No es algo que practiquemos, ¿no? Celebramos nomás y nos preocupamos de cómo vamos a recibirlos y cuál es la pieza que va a tener. Qué rico por eso. El nombre, ¿no? Y de hecho, buscamos un nombre que a lo mejor simplemente suene bien o que nos gusta porque hay alguien popular, ¿no? A mi hijo le voy a poner Lío, Messi. ¿No? Y después está lleno de líos. Entonces, no nos preocupamos de esto, ¿no? Bernardino, ese es mi segundo nombre, por eso me están molestando aquí adelante. El nombre de mi padre, el nombre de mi abuelo, el nombre de mi bisabuelo, el nombre de mi tatarabuelo, no sé cuántos más. Catita Bernardina. No. No. Está en transmisión al otro lado de la pieza ya, así que me cortó eso. Y no. Pero ¿cuántos se preocupan de eso, no? Y es bueno porque, vamos a insistir, no se trata solo de nosotros, sino de lo que viene. Y vemos por la palabra de Dios, estaba leyendo estos días Génesis, y uno se da cuenta la importancia, ¿no? De la oración, de la declaración, de la bendición. Nosotros, por enseñanza de familia, que se hizo un hábito, y uno desea, o sea, no nos despedimos sin un beso, ¿no? Cuando éramos niños, antes de despedirnos, el beso del papá, el beso de la mamá o el beso de los padres a uno. Ahora que estamos casados y con nuestra familia, mantenemos la misma dinámica. Y si no nos damos el beso de despedida y la bendición entre nosotros, falta algo, ¿no? Falta algo. O si alguien se durmió, antes nos movemos para poder bendecirnos. Hay una bendición en esto, una honra en esto. Hijos que honran a los padres, darle gracias y bendecirlos. Padres que bendigan a los hijos y bendecirlos. Entonces, dentro de lo que es el reino de Dios y lo sobrenatural de Dios, las prácticas de la cultura del reino también tenemos que ejercerla como iglesia y nos va a bendecir.
Es muy importante orar por los enfermos, que sean sanos, echar fuera demonios, que sean libres. Amén. Y vamos a ir a las calles en PLM porque queremos ver al reino de Dios moverse de esta manera. Liberar a los cautivos. ¿Cuánta gente necesita del Señor? ¿Con cuánta gente nos encontramos en la calle que a lo mejor va con un pensamiento suicida y tú te encuentras con él y lo puedes liberar en el nombre de Jesús? Amén. Pero también tenemos que vivir la cultura del reino y hacer las prácticas del reino como la Biblia nos enseña. Hay principios que lo desestimamos y después simplemente le reclamamos a Dios, ¿no? Y le decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué esto acá? ¿Por qué? Cuando nosotros como padres podemos trazar y despejar la vida de nuestros hijos y que vivan en el diseño de Dios. Por eso vamos a decir, Jacob y Esaú. O Esaú que era el mayor y Jacob era el menor. Muy largo, solo quiero indicar, ¿verdad? Que entre ellos ya en el vientre de su mamá se venían peleando, ¿no? De hecho, eran mellizos o gemelos, dice la palabra. Y cuando nace Esaú, dice que Jacob venía tomado del talón. ¿Ah? Ahí. Pero Isaac recibió palabras sobre ellos. Palabras sobre ellos. Por eso, y él chocó, Isaac chocó con esa palabra que estaba recibiendo, porque una de las palabras era que el mayor iba a servir al menor. Pero Jacob amaba a Esaú. Y Jacob, por su madre, Rebeca. Y ahí hay una pugna familiar. Pero finalmente cuando Isaac ya dice que ya no veía, no podía leer, dice, y no veía, quiso bendecir la vida de sus hijos. Y soltó una palabra, aunque Jacob usurpó la identidad de Esaú, ¿se acuerdan? Jacob significa pillo, es el significado de esa palabra. Y hizo un plan con su mamá para recibir la bendición, porque era importante la bendición del Padre. Era importante la palabra que iba a declarar el Padre sobre él, para poder continuar con su vida. Y él la luchó, y él la peleó, engañó, no está bien, pero de alguna manera buscó la bendición del Padre. Y se pone piel de cabras y con la mamá hicieron la comida que Esaú preparaba para su padre, lo engañaron y recibió la bendición. Cuando va Esaú a buscar la bendición de Isaac, dice, pero ya oré por ti, ya te bendije. Y le dice, pero ¿cómo si yo no vine? Bueno, ahí Jacob. Pero le dice, te quedará algo para que me puedas bendecir. Le daba importancia a la bendición de los padres. ¿Cuántos hijos le dan la importancia a la bendición de los padres? E Isaac los bendijo. Y las palabras que soltó sobre ellos les fue bien. Se trazó algún destino en su vida que ellos lo pudieron ver cumplido. Más adelante Jacob tiene un problema con Esaú de nuevo y Jacob va donde Isaac a pedir consejo y a pedir una palabra, e Isaac vuelve a soltar una palabra profética sobre su hijo. Padres, tenemos una responsabilidad y una bendición para trazar destino a nuestros hijos. El favor de Dios, la dirección de Dios. Tenemos que estar, y está bien, y seguiremos dando talleres y enseñando, porque todos caminamos en esto, en encontrar el diseño de Dios, el propósito, la voluntad de Dios. Pero si le enseñamos cuando niños y los formamos desde niños, porque recibimos una palabra para ellos, ya cuando grandes van a estar decidiendo con sabiduría, porque han recibido una bendición del padre o de la mamá en lo que Dios ha hablado. ¿Me siguen en la idea o no? Vemos también luego Jacob repite esto. Me acuerdo ahí en Génesis 46, 47,
uno de los hijos de Jacob, José, tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, y lo llevó. Él oró por sus hijos, también lo pueden leer, pero lo llevó donde su abuelo Jacob para que los bendijera. Cuando Jacob cruza las manos, ¿se acuerdan o no? Quien ha leído estos pasajes bíblicos, y los bendice y traza destino, profetiza sobre ellos. Y al final, ya en el 48, también vemos a Jacob orando por sus 12 hijos, aunque tuvo un poco más, pero los 12 hijos que de alguna manera luego forman las 12 tribus del pueblo de Israel. Y traza destino y profetiza sobre cada uno de ellos, conforme a lo que Dios le ha dado. Y los va bendiciendo. Uno ve luego la historia del pueblo de Israel, va viendo que todas estas palabras fueron proféticas y desataron una bendición y podemos decir el destino sobre los hijos. Tenemos un gran dilema a los 17 y 18 años, estas generaciones, y también pasaba en la nuestra. Tal vez como había menos oportunidad de estudio, a lo mejor finalmente era rápidamente salir a trabajar y en medio de eso a lo mejor poder estudiar, si que había alguna alternativa. Pero estas nuevas generaciones tienen todas las alternativas para decidir. Y es bueno y es necesario que se capaciten, que estudien. Lo impulsamos a eso. Pero, ¿qué están decidiendo? ¿Qué están estudiando? ¿Lo que me alcanzó? ¿Lo que pude por ahí? ¿Hay dirección? ¿Hay enfoque? ¿Cuántos han entrado a estudiar? Porque lo que Dios me formó y me creó, por lo cual me creó, a través de esto yo puedo desarrollar el don de Dios o el talento de Dios para bendición. Hay algo que tenemos que remover dentro de nuestras familias e iglesias. Y oír a Dios, papá, oír a Dios y orar por tus hijos y bendecirlos. No dejemos que los hijos solamente corran por la vida y que los forme la iglesia. Está bien, tomamos esa parte de la responsabilidad un poquito, ¿no? Porque es poco lo que pasa con nosotros, pero lo que pasen, formarlos. Que corran por la vida, que los forme el colegio, que los forme la universidad, que los forme la calle, que los forme TikTok. Y los dejamos. Y después cuando ya están adultos y grandes, iglesia, tal vez alguno dirá, estoy atrasado en esto. Ya no tengo mucho control en esto. Pero sabes, todavía, no importa la edad que tengas, y no importa la edad que tenga tu hijo, tú puedes bendecir. Y a través de tu palabra, que haya autoridad de padre en eso, o de madre, bendecir el camino de tu hijo para que tome dirección. Amén. Lo conté en otras oportunidades, lo digo por cuando lo aprendí, lo asimilé, lo tomé y dije, lo disfruto. Hablamos con mi padre por teléfono, con mi mamá por teléfono, o un abrazo. Hijo, Dios te bendiga. Amén. Gracias. Que te vaya bien. Amén. Gracias. Te amo mucho, te quiero mucho. Amén. Gracias. Una bendición. No tan solo, que me siento bien. Hay una bendición. Honro la autoridad de mi padre o de mi mamá. Y ya tengo 46 años. Y enseñamos esto. Yo veo a mi esposa con su padre de la misma manera. Entonces, iglesia, ¿cuántos papás a veces simplemente quieren que los hijos sean lo que ellos quieren que sean? Y no necesariamente está en el diseño de Dios, ¿no? Y forzamos a nuestros hijos en cosas, en áreas, porque yo quiero que tú seas esto, no quiero que vivas lo que yo viví. Y los forzamos a algo, pero no lo orientamos en el diseño de Dios, no lo orientamos en sus habilidades. Y hay frustración después, ¿no? Sabes que Dios te puede revelar y te quiere revelar
lo que hay en tus manos para el bien de la iglesia, de la familia, para el bien de los hijos y el reino de Dios se siga extendiendo. Y solo el texto que quiero leer, que es muy conocido y creo que debe respaldar y guiarnos en esto. Salmo 127, ¿no? ¿Lo han leído? ¿Sí? Voy a leer 2 versículos nada más. El 3 y el 4. He aquí, herencia del Señor o herencia de Jehová, dependiendo de la versión, son los hijos. Cosa de estima, el fruto de su vientre. Como saetas o como flechas en mano de valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas, como flechas en mano del arquero, dice otra versión, para entender. Así son los hijos, ¿no? Tenemos el arco, lo que hemos construido en familia, lo que hemos construido como iglesia. Vamos a asistir, hemos conversado. Ayer tuvimos una reunión en la mañana con el equipo ministerial, soñando con lo que Dios está trayendo para la iglesia, tomando decisiones, orando al Señor, cosas que le vamos a compartir a ustedes. Pero hablábamos, ¿cuál es la iglesia que estamos también construyendo y levantando? Todavía una iglesia en formación. Y pensando en las nuevas generaciones, para tomar el arco y que enfoquen el blanco y soltarlo, ¿no? Herencia del Señor son los hijos. Gracias, papá, por mis hijas. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, gracias. Pero son tu herencia, la cual yo debo administrar bien, enseñar bien, formar bien, cuidar bien, amar bien y guiarlos. Vienen con un propósito, vienen con un destino, vienen con un diseño de Dios y llevarlos a ellos. Así que a quienes están pensando en matrimonio y en hijos, conversen esto también. A los que están recién casados y van a tener hijos, conversen esto también. A los que tienen hijos pequeños, ¿es una conversación de padres? Y tal vez ya ancianos de días y a lo mejor no hay para tener nuevos hijos, pero tienen nietos. ¿Ya? Pero lo que quiero volver al centro y finalmente cerrar este espacio es: ¿qué palabras sueltas sobre tus hijos? ¿Declaras lo que estás viendo ahí o declaras el diseño de Dios? Cuando digo lo que estás viendo ahí, porque a veces vemos un desorden, un terremoto, o declaras el diseño de Dios. Amén. Intentemos crear este hábito. Pongámonos de acuerdo si vivimos en matrimonio, si alguien vive solo, es sola con sus hijos. Bueno, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Si yo voy a comenzar a declarar sobre mi hijo tu diseño, tu propósito. Yo quisiera esto para él, pero tú tienes esto para él o para ella. Y comienza a hablarle, comienza a hablarle. No que sienta una obligación, pero que sepa que tú recibiste una palabra de Dios para él o para ella. ¿Mm? Y vamos a ver una iglesia bendecida, una iglesia sana, caminando con gozo, con libertad y extendiendo su reino. ¿Sí, iglesia? ¿Me siguen? ¿Ya? Así que, padres, no desestimemos nuestra bendición, nuestra responsabilidad y nuestra autoridad espiritual sobre nuestros hijos. Tal vez hay padres o hay hijos que no reconozcan la autoridad espiritual del padre. Pero sabes, hónralo, hónralo. Si no estás recibiendo una palabra de bendición y eres un hijo que no está recibiendo una palabra de bendición de tu Padre, tu Padre Celestial te bendice. Pero honra a tu Padre y recibes una bendición espiritual de tu Padre. Y anda la palabra y dile: yo soy lo que la Biblia dice que soy. ¿Cuántas veces lo hemos declarado, no?
cuando hablamos de identidad sobre todo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tal vez tu padre ya no está contigo porque partió, porque abandonó la casa, no lo sé. El Señor ha venido para poder redimir tu corazón, tu vida. Eres hijo, eres hija de Él. Y las palabras de Él son las que tienen que preponderar sobre tu vida. Amén. Pero que quienes están con padres y padres que están con los hijos, que tienen la oportunidad. A lo mejor tus hijos están lejos, no los conozco. Hablo de los que estamos acá y hablo de los que están vía online, streaming. Un llamado, una bendición. Hijo, quiero bendecirte. Hija, quiero bendecirte. Que te vaya bien. Tal vez nunca has oído una palabra así tuya. Así, ¿qué le pasó? No importa, no des explicaciones. O dile, ¿sabe qué? Dios me ha hablado y quiero hacer la voluntad de Dios. Y quiero moverme en el diseño de Dios. Y quiero bendecirte. Y quiero bendecirte. ¿Y por qué no podemos pedir perdón? No he sido el mejor, no he sido la mejor. Tal vez no he estado en el momento que tú has querido. Tal vez no has tenido la mejor palabra de parte mía. Pero hoy quiero cambiar la historia. Y quiero bendecir tu vida. Con una palabra. Amén. ¿Podemos cambiar? Esto va a traer sanidad a la iglesia. Va a traer sanidad en los corazones. Va a traer sanidad en las familias. Y va a traer sanidad a la iglesia. Hijos, una nueva generación sana, cubierta, guardada, emocional, sentimentalmente, espiritualmente. Amén. Amén. Siento que el Señor está viniendo, el Espíritu Santo está viniendo. Somos autoridad espiritual. Lee lo que hizo Jacob, lo que hizo Isaac, lo que hizo Abraham, lo que hizo Jesús con sus discípulos. En parte hablamos, en parte profetizamos. Cuidado, cuidado. Es muy conocido esto, se ha oído en muchas charlas, en muchas predicaciones, que a veces por momentos de rabia soltamos una palabra. Nunca vas a ser alguien en la vida. No sirves para nada. Si has recibido eso, rompe eso. Quiero romper esto en el nombre de Jesús en esta mañana y traer la verdad de Dios sobre ti. Y si como padre tal vez lo dijiste en arrepentimiento y en pedir perdón, se limpia esto y puedes comenzar a soltar una palabra correcta y de bendición. Amén. Amén. Así que pídele al Señor sabiduría. Señor, sabiduría. Porque a veces creemos que tenerle todo a los hijos, comprarle todo lo que ellos quieran está bien. Y allí está. Y si Dios te ha permitido hacerlo, qué rico, qué bueno. Pero creo que la mayor bendición está en lo que declaramos sobre ellos, en las palabras que reciben de nosotros. Y lo vemos. Por eso la Biblia debemos leerla de esta manera y en luz. Y estábamos cantando recién. Estábamos cantando el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Mamitas, digo papá, he hablado como a los padres porque soy padre, pero es mamá o papá. Puedes bendecir. Tal vez no tienes hijos, tienes sobrinos. Extiende el reino de Dios con palabras de sabiduría, de bendición. Miras a tus hijos correr, los tienes en los brazos. Es una tremenda oportunidad para decirle, Señor, quiero ver lo que tú ves de ellos y lo quiero guiar en el camino. ¿Sí? Amén. Amén. Así que ¿cuántos papás vamos a hacer
más conscientes de esto. ¿Sí? Y desafiarnos en esto. Que Dios dé gracia en el nombre que le vas a poner a tu hijo o hija. Puedes orar y bendecirlo, no tan solo porque hay algo, porque siempre queremos y siempre decimos esto, ¿no? Cuidado, cuidado cuando decimos para que seas alguien en la vida, como si alguien en la vida, soy alguien, si tengo tal profesión, puedo ser alguien. Eso está dentro de la cultura caída de este mundo, distorsionada de este mundo. Tu identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, debe ser la mayor dignidad, la mayor honra. Amén. Y eso es lo que debes bendecir sobre su hijo, sobre tu hijo, sobre tu hija. Por lo tanto, por eso no le damos valor. Impulsamos al estudio, impulsamos a los posgrados y celebramos y hemos orado por quienes han viajado a esto. Y gracias, Señor, por eso. Pero el amor y el valor sobre ellos están porque son hijos de Dios. ¿Sí? Y no hay diferencias entre nosotros. Porque aquí todos hijos e hijas de Dios, pagados por el mismo precio, el mayor en la cruz. Jesús no pagó algo más por alguien que por otro. Todos pagados por el mayor precio de la historia, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Por tanto, dale valor a tus hijos, porque son tus hijos, porque es herencia del Señor. Así que a veces le decimos para que seas alguien en la vida, ¿no? Tal vez le puede decir para que puedas tener herramientas para enfrentar la vida, una vida competente, de competencia, y Dios te ha de bendecir en eso. Porque Daniel fue bendecido y puesto en alto por la bendición del Señor, porque tuvo el temor de Dios, pero fue preparado en todas las letras de los caldeos. Él la aprendió, él la estudió, conocía la cultura, conocía la historia de Babilonia. Por lo tanto, cuando se presentó delante del rey, no tan solo tenía la gracia y la sabiduría de Dios de interpretar los sueños, sino también fue inteligente, supo hablar directamente con el rey porque hablaba su lenguaje, la de los caldeos, siendo judío. Así que preparamos a nuestros hijos, iglesia, los bendecimos, iglesia. Amén. Así que quiero que oremos por ellos. Estaba sintiendo la dinámica que tal vez como padres pudiéramos tomar a nuestros hijos ahora y bendecirlos. No, todavía no. Pero vamos a orar como iglesia, ¿ya? Pero aunque pasen los hijos adelante, tal vez también tú como padre los puedes acompañar. Y si tus hijos no están acá, puedes extender tus manos donde estén y creo que va a haber una bendición de Dios. O puedes escribirle un mensaje y decirle lo que Dios te está inspirando para decirle. ¿Ya? Así que vamos a pedir al Espíritu Santo en esta hora que traiga esto. Amén. Vamos a orar por los mayores primero, porque nuestros hijos están allá en la salita. Después los vamos a llamar a ellos, porque si los llamamos ahora, puede que se nos distraigan. Así que vamos a orar por los mayores primero. Padre, gracias por esta hora. Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos aconsejas. Queremos ser una iglesia con sabiduría. Queremos ser una iglesia movida por ti. Una iglesia guiada por ti en todo. Y con familias que vivan el diseño del reino, la cultura del reino, las dimensiones del reino en su hogar y en todo lugar. Padre, gracias por tu bendición. Y lo que vamos a soltar ahora sea tan profético, de tal manera, Señor, que despierte corazones
y los impulses en tu diseño para la gloria de tu nombre. Yo quería soltar esta palabra. Ayer tuvimos reunión de mujeres y en una parte que estuvimos viendo, y mientras Misael hablaba, podía sentir que muchas veces nuestros hijos pasan lo mismo, con nuestras palabras. Y el otro día Yasmin andaba con una polera que hoy día no anda con ella. ¿Se acuerdan las mujeres que era una mujer sin ojos, solamente el rostro, sin ojos, sin nariz, sin oídos y con una boca cerradita? Y muchas veces nosotros como padres, sin entender el diseño de Dios en el reino de nuestros hijos, hemos hecho que nuestros hijos sean ciegos, sordos, mudos en esta área espiritual. Y este es el tiempo, si el Espíritu Santo está llevando eso, es para que rompamos esto y que nuestros hijos sean abiertos nuestros ojos, los ojos de nuestros hijos en este año. La pandemia los cegó, la pandemia los enmudeció y los hizo poco sociables. Y nosotras en la casa aún más los encerramos y por favor cállate, no escuches esto, no mires esto. Y al final ellos, no lo estoy justificando a los hijos, sino que muchas veces nosotros como padres actuamos sin tener este entendimiento. Pero hoy el Espíritu Santo trae esta revelación para que nuestros hijos marquen la diferencia, para que nuestros hijos este 2023 y todos los años que siguen sean luz y sean una lámpara para otros donde ellos estén. Así que esto quería soltar, iglesia. Quizás es un momento para que podamos nosotros como madres y como padres pedir perdón, primeramente a Dios, por haber dañado sin ninguna intención a este regalo del cielo y poder hacer las cosas diferentes. Estoy sintiendo fuerte un rompimiento en esto y sanidad en la violencia intrafamiliar. Sin juicio, sin condena, solo trayendo sanidad y reconciliación. Una de las cosas que queremos ver, una parte que quiero tocar, o vamos a tocar en estos locos amor de verano. ¿Han oído de tanta violencia en el pololeo? Que la sociedad y el gobierno están muy preocupados por la violencia en el pololeo, en la violencia física y psicológica. Y muchas veces son reacciones y acciones de carácter, de comportamiento que han sido impartidos en la casa. Cuando comenzamos a practicar y hacer la vida del reino de Dios, esto va a comenzar a cambiar. Amén. Hay violencia física, violencia verbal, violencia económica. Y una buena parte de los niños o adolescentes que podemos compartir en la calle y hablarle de Jesús, abandono de hogar, abandono de familia, a veces viviendo con padres en casa, pero parece que están solos. ¿Vieron la noticia lamentable de estos días en Argentina del niño que lo pillaron en la casa viendo televisión al lado del cuerpo de su mamá? Perdón por esto, pero está en todas las redes sociales también. Yo lo vi en las noticias, está en el periódico. Él se puso a ver televisión mientras el padre golpeaba a su mamá hasta matarla. 8 años parece que tiene el niño. ¿Se imaginan lo que pasa en su mente, los traumas y las heridas? Y luego son adultos y tienen ciertos comportamientos. La iglesia, somos distintos. Amén. Hay algo que va a pasar, algo que va a comenzar a cambiar.
algo que el Señor va a comenzar a sanar. En esposos, en esposas, en padres y en hijos. Un avivamiento trae sanidad, es parte de, no solo lo que podamos sentir en los cambios de vida que produce. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén, iglesia, ¿sí? Así que Dios nos dé gracia en esto, nos dé sabiduría en esto. Por eso, y cierro, lo que vamos a hacer con Interministerio es para eso, para cuidar esto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ¿le ha enseñado a pololear a tu hija, a tu hijo? ¿A cómo tratar a una dama? ¿Ah? O las hijas, se ve mucha manipulación. Y niños allí, y finalmente lo son todo, y pierden todo su ambiente alrededor. Bueno, es otro tema. Padre, no desestimes tu bendición. Y comienza, tú dirás, es tan poco, pero comienza con buenas noches, Dios te bendiga. Si puedes darle un beso, genial. A mí me gusta el beso de la mejilla, de la Cata, y a veces apurado, el beso por aquí, beso por aquí. No, en la mejilla, en la frente. Cuando se va a acostar. Comencemos, iglesia, de esta manera. No digo que tienen que ser como nosotros, estoy diciendo lo que nosotros disfrutamos y hemos visto la bendición de Dios. Como Dios te lo dé. Veo a padres con hijos que se palmean. Bien. No importa. Bendición. Te bendigo, hijo. Te va a ir bien. Hija, te bendigo. Te va a ir bien. A lo mejor no está ni ahí con lo que tú quieras decirle. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te va a ir bien. Amén. Amén, iglesia. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Vamos a orar y profetizar. Porque el Señor vuelven a clases y declaramos bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús.